En este tutorial vas a aprender a tejer a Spider-Man vestido de Hello Kitty. Es muy fácil de hacer, aquí en pantalla te voy a dejar la lista de materiales. Su tamaño final es de 10 centímetros, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros y opcionalmente puedes hacerlo llaverito ya que tiene el tamaño perfecto. Este es un proyecto excelente para San Valentín si no tienes idea de qué tejer para vender o regalar. Estoy segura de que esta parejita te va a gustar tejerla, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con color rojo para hacer la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el punto, no en la cadenita, sino en el punto, hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. En cada vuelta yo voy a estar haciendo la cadenita y el punto bajo, pero si tú prefieres tejer en espiral puedes hacerlo, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico, continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y continuamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Y hacemos 8 vueltas de 32 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 12 disminuciones para tener 12 puntos.
Y terminamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Rellenamos la cabeza. Cambiamos a color azul. Y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Pero antes de terminar el segundo aumento vamos a dejar nuestro punto a medio terminar. Cambiamos a color amarillo. Y terminamos nuestro punto. Continuamos con 2 puntos bajos y un aumento en color amarillo. Y antes de terminar el punto cambiamos a color azul. Lo terminamos y hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces, y al final vamos a tener 16 puntos. Continuamos con 5 puntos bajos en color azul. Antes de terminar el punto número 5 cambiamos a color amarillo y hacemos 2 puntos bajos en color amarillo. En el segundo punto cambiamos a color azul y terminamos con 9 puntos en color azul para tener igual 16 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos en color azul. Seguimos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Y ahora vamos a pasar nuestro gancho en la división, justo donde está la división de color entre el amarillo y el azul. Pasamos nuestro gancho y cambiamos a color azul. Vamos a sacar nuestra cadenita en color azul y por alrededor
de esta división de color vamos a hacer puntos deslizados. Para marcar el cuello del overol de Kitty. Cortamos y cerramos. Rellenamos el cuerpo. Y ahora desde nuestro punto inicial vamos a contar hacia atrás. Contamos 1, 2, 3, 4 y en el punto número 4 pasamos nuestro gancho y cambiamos de nuevo a color azul. Hacemos nuestra cadenita y en lugar de hacer un punto bajo vamos a pasar nuestro gancho. Contamos 10 puntos y en el punto número 11 pasamos nuestro gancho por el frente. Hacemos un punto deslizado y en el punto que sigue repetimos, pasamos el gancho y pasamos el gancho por el frente, unimos con un punto deslizado y así nos va a quedar la división de las piernas dejando 8 puntos de cada lado formando un infinito o un 8. Para no cortar el hilo vamos a continuar tejiendo desde aquí haciendo una cadenita y en el punto bajo que sigue hacemos nuestro primer punto bajo. Marcamos y de aquí vamos a comenzar a tejer sobre uno de los huequitos que nos quedó para hacer las piernas. Hacemos 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos y repetimos del otro lado en la otra pierna. Cambiamos a color blanco y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. Terminamos de rellenar y para cerrar la pieza, con una aguja para estambre vamos a pasarla por el centro de los puntos bajos para tomar únicamente la hebra del frente. Jalamos para cerrar y hacemos un par de nuditos. Y así nos va quedando el cuerpo. Para los bracitos con color blanco, iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos.
Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico, cambiamos a color amarillo y hacemos 3 vueltas de 6 puntos bajos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Con color blanco para las orejas vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Así se ve la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Con color blanco para el gorro vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y hacemos 4 puntos bajos y un aumento,
repitiendo 6 veces para tener 36 puntos. Y terminamos con 5 vueltas de 36 puntos bajos. Y así nos queda el gorrito. Por último, con color rojo vamos a hacer el moñito. Comenzamos haciendo 6 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 6 puntos bajos. Hacemos otra cadenita, volteamos nuestro tejido y hacemos otros 6 puntos bajos. Y de aquí vamos a tejer por uno de los lados. Como teníamos 2 vueltas antes, vamos a hacer 2 puntos bajos. Giramos de nuevo y por la parte de abajo hacemos 6 puntos bajos. Y por último, por el lado que nos falta, hacemos 2 puntos bajos y cerramos. Dejamos un poco de hilo y cerramos. Y así nos queda la primera parte de nuestro moñito. Igual en color rojo, para el centro del moñito vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Cortamos y cerramos el anillo mágico. Y este va a ser el centro de nuestro moñito. Ahora los bracitos los vamos a coser a los lados del cuerpo, justo al borde del cambio de color entre el rojo y el azul. Con fieltro o tela color negro vamos a hacer un círculo y lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a repetir lo mismo en color blanco pero haciéndolo un poco más pequeño y vamos a pegar el color blanco sobre el negro para hacer los ojitos de Spider-Man. Los pegamos a la carita, colocamos el gorrito y opcionalmente puedes coserlo o pegarlo. En este caso yo lo voy a coser. Las orejas las vamos a colocar entre la vuelta número 3 y 8 a los lados de la cabeza
sobre el gorrito. Con fieltro negro hacemos 2 óvalos pequeñitos para los ojos del gorrito de Hello Kitty y los pegamos. Y en color amarillo hacemos un óvalo aún más pequeñito para la nariz y la pegamos al centro de los ojitos. Con estambre color negro vamos a bordar 3 bigotes de cada lado a los lados de los ojitos. Así nos va quedando. Ahora vamos a tomar el cuadro de nuestro moñito y por el centro vamos a apachurrar el rectángulo y rodeamos con el hilo. Y por la parte de atrás hacemos un par de nuditos para que no se mueva. Pegamos nuestro anillo mágico al centro del moñito y así nos va quedando. Cosemos el moñito a la oreja derecha. Y por último, con rubor o pintura color rosa vamos a hacer las mejillas. Y listo, hemos terminado nuestro Spider-Man vestido de Hello Kitty. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Aquí en pantalla te voy a dejar el tutorial de Kitty vestida de Spider-Man para que tengas a la parejita. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría tejer su Spider Kitty. Te voy a dejar también otros tutoriales que podrían gustarte y en la cajita de información de este video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.